¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que ha vuelto a existir, que ha vuelto a su habitual rutina, si podríamos decirlo así, no sin antes, por supuesto, presentar al factotum de este programa, al Fiat Lux, al que se hace luz para que este programa exista. Fiat Voluntas Tua, Porrini, ¿cómo le va? Al ínclito, al inmarcesible, al de broncíneas túnicas, aunque dicen que las túnicas no son broncíneas. El de grebas doradas. Es difícil llevarla. Es difícil, pero bueno, qué sé yo, vamos a decirlo así. Aquí se presenta el ínclito con su lengua reverberante. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ortega? Bien, lengua reverberante. Sí. Bueno, en fin. El de palabra reverberante. ¿Qué era? Palabra brillante, ¿no? Bien. Su palabra reverberó con la luz del... Bueno, en fin, basta de decir pavadas. Aquí estamos después de unas... El íntimo cuchillo en la garganta. Bien. El íntimo cuchillo. ¿Qué vas? La lóbrega barba parecía comerle la cara. Comerle la cara. Y no por nada estamos citando estos versos o estas frases de Borges, porque vamos a hablar un poquito de literatura argentina y algunas disputas después de unas, no sé si merecidas, pero necesarias vacaciones. Hemos hecho un pequeño corte. Tanto Sebastián como yo estuvimos en sendas semanas de vacaciones desaparecidos del éter. Aquí estamos de vuelta, empezando una nueva, digamos, la mid-season, la segunda parte de la temporada 2023 de La Última Página. Basta de decir pavada, Porrini, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bueno, aquí estamos. Hoy vamos a proponerles un tema que tiene que ver efectivamente, como un poco en broma, un poco en serio, mencionábamos a Jorge Luis Borges. Todo, por supuesto, las citas o las frases que hemos dicho le pertenecen a Borges. Porque de alguna manera venimos trabajando este año con algunos temas y con algunas líneas que tienen que ver con abordar, si se quiere, algunos temas propios de la... Hemos hablado de literatura española, de poesía española, y vamos a hablar un poquito de algunos elementos que constituyen la historia propia de la literatura argentina. Exactamente. El devenir de la literatura argentina, ¿no? Exacto. Y si existe, a ver, yo creo que la literatura, Sebastián, argentina sobre todo podría básicamente resumirse en una palabra: dicotomías, ¿no? Polémicas, claro. Dicotomías, empezando por civilización, barbarie, literatura y política. Y acaso la más distinguida de estas polémicas o estas dicotomías, y pongo bien las comillas para que se entienda que en realidad es una construcción que vamos a tratar de exponer y de desilvanar, que es la famosa división o vuelvo a decir, polémica entre el grupo de Florida y el grupo de Boedo. Exactamente. Estamos hablando de lo que podríamos decir dos movimientos o dos agrupaciones de expresiones literarias que surgen más o menos por entre 1920 y 1930, en esos dos siglos, esos 10, 15 años, entre más o menos, ¿no? Aproximadamente, entre dos grupos, bien decía yo, de escritores, escritoras, poetas, periodistas, dramaturgos, pintores, que en líneas generales podríamos decir que se dividen en dos grandes avenidas. La avenida Florida, central, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la calle Florida, y la calle o la avenida Boedo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, más en las afueras, si se quiere, ¿no? En ese momento, en los suburbios. Hoy, para quienes no conocen la geografía de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ha crecido. Es el pleno centro. Boedo es el pleno centro, y es un centro turístico muy importante. Boedo y, ¿cómo se llama esta? San Juan y Boedo, ¿no? Antiguo. El famoso Homero Mansi, el Café Homero Mansi, un centro de tango y da. Pero en 1920, 1930 aproximadamente, tal división no era, digamos, Boedo no era parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, sí lo era Florida. Claro. Entonces, como para empezar a hablar cuál es la gran disputa, cuál es la gran polémica que se establece entre estos dos grupos, que luego, por supuesto, vamos a tratar de fusionar o de pensar otra alternativa, y de algún modo lo que se disputa es la legitimidad de la literatura como tal. Legitimar la literatura, en todo caso, argentina en este caso, para un lado o para el otro. ¿Y cuáles son estos dos bandos o estos dos caminos posibles? Definir si en la primera mitad del siglo XX la literatura argentina debería orientarse hacia una literatura más bien social, una literatura combativa,
comprometida ideológicamente, más cercana a temas propios de la clase obrera, socialista, claro, de anarquista. izquierda, anarquista. Exacto. Tal sería la postura del grupo de Boedo. O bien responder al devenir de la literatura europea, en este caso propiamente francesa, diremos, que tenía que ver más con una cuestión de la literatura como vehículo del arte, como vehículo de la renovación estética, un poco siguiendo los modelos de los movimientos franceses de la primera mitad del siglo XX, muy asociado a las vanguardias de esa época, al dadaísmo, al ultraísmo, al surrealismo y qué sé yo, que sería el grupo de Florida. Básicamente esa sería la enorme división, grosso modo. Ahora, si te parece, Sebastián, nos adentramos un poquito más en esta polémica, en las características de cada uno de estos grupos. Sí, ¿Qué decís? Sí, perfecto, perfecto. Yo creo que hay que considerar que hubo en Europa una explosión vanguardista al comienzo del siglo XX. El futurismo, por ahí haya sido la primera más grande, la de Marinetti, hacia 1908, 1909. Luego la guerra, bueno, el expresionismo alemán, fuertemente, ¿no? Antes de la Primera Guerra y ahí nomás. Y después el ultraísmo español, que lo va a traer, bueno, en realidad hay una gira de don Vicente Huidobro, el gran poeta chileno, que lo va a traer hacia América, hacia los años 19, 20, por allí, en una Buenos Aires que está creciendo como urbe, pero que tiene todavía... ¿Qué tiene todavía fundamentalmente? Creo yo, todavía el magisterio Rubén Darío, ¿no? Está Lugones, está el poeta nacional, está el poeta consagrado, como un numen allí presente, con toda una serie de poetas que rodean esa obra, y de pronto un grupo de jovencitos imberbes que aparecen como la oposición, como la renovación en los años 20, de la mano del mayor de ellos, Oliverio Girondo, 28, 29 años en 1921, 22, y jovencísimos como Borges, que tiene 22 años, o Francisco Luis Bernardi, Leopoldo Marechal, por supuesto Jacobo Fichmann, por supuesto todo lo que es la línea de los boedistas, ¿no? Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón, Elías Castelnuovo, Roberto Mariani, claro, César Tiempo, y los casos que después se van a ir abriendo, como González Lanuza o como el caso de Ricardo Molinari y demás. Pero hay una explosión de poesía en los años 20, que después vamos a hablar de alguno de ellos, ¿no? Yo empezaría a distinguir quizás al Boedo Florida con algunas cuestiones históricas no, que corresponden a sus características esenciales, y básicamente podríamos resumirlas de esta manera, ¿no? Si pensamos en el grupo Boedo, estamos hablando, insisto, en un grupo que inicialmente nace en torno de dos grandes centros neurálgicos, que uno es la editorial Claridad, 1920 más o menos, 22, 23 por allí, exactamente, de Antonio Zamora. Claro. En torno a la editorial Claridad, que estaba ubicada en la calle Boedo, 837, y un café el japonés, creo que era también, por ahí cerca. Que en ese momento era una zona más bien proletaria, una zona obrera, una zona de trabajadores, talleres. La zona sur no es menor que sea la zona sur, no es una zona liminar, una zona de límites o de arrabal. De arrabal, ¿no? Hacia el bajo, el bajo. Entonces, en torno de ese grupo de escritores y básicamente con la idea de pensar una literatura cuyo objetivo fuera exponer, sobre todo a partir de la narrativa, sobre todo a partir de la narrativa, exponer pedagógicamente, ¿no? De qué manera es, efectivamente, como decíamos anteriormente, la literatura un vehículo en el contenido, más que en la forma, para exponer justamente las verdades de esa clase social o de ese momento de una clase social que se encuentra, como bien decíamos, en las zonas más bajas, entre comillas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, la literatura tiene o debería tener para este grupo de escritores una función social.
Sí. más que una función estética. Ujú. Con lo cual, podríamos decir, grosso modo, primera aproximación a una postura de este lado de la contienda, que es el contenido por sobre la forma, Ujú. en líneas generales. Sí. Y la función social por sobre la función estética. Pero ahí tenemos un problema, porque dentro del grupo de Boedo hay un personaje que es muy interesante, que es Roberto Arlt. En Bueno, realidad, claro. podríamos Yo digo que es encontrar- una síntesis. Es una síntesis, justamente. Para eso, vamos a ese lado. Sí, sí. Por el otro lado, Florida, como para empezar a hablar de lo importante, ¿no? Claro. No porque es por el grupo Florida, sino creo que lo más importante de todo esto es encontrar los puntos de encuentro. En el caso del grupo de Florida, fundamentalmente el gran centro neurálgico es la revista Martín Fierro, Ujú. los martinfierristas, como se suele decir. Este, Que vino a ser también una síntesis, digo, porque Martín Fierro es una síntesis entre dos revistas anteriores, Proa e Inicial. Proa de Borges y Claro. la hermana. Incluso Y- estaba, había una revista que era, ¿cómo se llamaba esta que pegaban en las paredes? sí, Umbral, me sale, no es Umbral bueno. no, Ya, ya. que dice Borges que no llegamos a 300 suscriptores. Claro. Eh, Hacían una revista un como si fuera tríptico. un afiche, Ujú. que lo pegaban en las paredes, muy interesante, muy original, o sea, muy vanguardista en ese sentido. Con los escritos, eso era la revista, ¿no? Y luego se convirtió en Proa y se suma Inicial, que era otro grupo, y ahí crean la primera etapa de Martín Fierro, que va, si no me equivoco, del 22 al 24, porque todo esto dura muy poco. Sí, sí. La revista Martín Fierro, la gran etapa es del 1924 a 1927, nada. Pero bueno, interesante yo siempre digo interesante en Buenos Aires en ese momento. Yo no creo que haya sido una cosa absolutamente revolucionaria, lo fue para el ámbito en el que estábamos, ¿no? Para una Buenos Aires provinciana todavía, si se quiere, ¿no? Tengo en la cabeza el nombre de la revista, por Borges lo Sí, menciona. era no era Umbral. no era Umbral, no, yo dije Umbral, pero era una revista Mural, Mural, La revista Mural. justamente por muro, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, básicamente, a diferencia del grupo Boedo o de los escritores del grupo Boedo, la búsqueda de Florida estaba más centrada en los intereses europeos o europeizantes de la literatura, la vanguardia francesa, de la mano de Ernesto Palacio, de la mano de Roberto Mariani, que son de algún modo los artífices que dicen, bueno, miren, en París en este momento, sobre todo en París, y en buena parte de Europa está en auge esto de los movimientos literarios. Claro, bueno, aquí tendríamos que hacer lo mismo. Entonces allí empieza a pensarse, nucleados por supuesto en cafés como la Richmond, ¿no? Típico café propio del centro de Buenos Aires, o el café Tortoni, qué sé yo, donde a diferencia de pronto de Boedo, que se juntaban en la editorial Claridad o en el bar El Japonés, o el café El Japonés, estos escritores un poco más cercanos a otro tipo de expresiones artísticas buscan en su literatura una renovación de la función estética de la literatura. Ya no la literatura como expresión de ciertos avatares sociales o ciertas circunstancias propias de la clase obrera, sino más bien el arte por el arte, por decirlo de un modo genérico, la idea de renovar estéticamente la literatura, sobre todo a partir, como bien decía Sebastián, de los movimientos vanguardistas europeos, específicamente el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo, ¿no? O el ultraísmo, en el caso el ultraísmo español, sí. El primer Borges. Gómez de la Serna. El primer Borges es, sobre todo el poeta. Y a diferencia del grupo de Boedo, el interés estaba más centrado en la poesía, justamente porque la poesía permite trabajar más sobre la forma y no tanto sobre el contenido. Caso paradigmático el de Oliverio Girondo, por ejemplo. ¿No? Bien sabido es que Girondo, por lo menos es su libro más conocido, que yo en La más médula, 20 poemas para ser leídos en un tranvía, era 20, ¿sí? Exactamente. Estoy pensando en otro, Espantapájaros, qué sé yo. Son escritos de una experimentación con el lenguaje y con la forma que responden específicamente a estos movimientos de algún modo vanguardistas de Europa.
Claro, pero aquí tenemos otro problema, tenemos un Borges. Claro. Que pertenece a, Sí. a ese movimiento. Tenemos un Marechal, por Sí. ejemplo. Y yo creo que el gran punto, el gran problema, justamente, es estrictamente el momento en el que ya no sabemos bien si esta distinción es válida o no es válida. Porque bueno, yo mencionaba antes, un personaje como Roberto Art. Claro. Es de Boedo, es de Florida. Digo, por los temas que trabaja podría ser tranquilamente considerado dentro del grupo Boedo, Sí. en tanto que luego cuando vemos su forma de pensar la literatura hay una búsqueda de renovación estética. Borges tranquilamente podría ser considerado un escritor de Florida como lo era, pero de pronto tenemos un Borges más maduro luego que se desprende de esa cuestión y escribe, no sé, ficciones, Claro. ¿no? Si bien son posteriores, ¿no? Ficciones o el Aleph, con los temas propios de una tradición más bien gauchesca, más bien orillera, ¿no? Claro, lleno Entonces, de cuentos. pero con una forma más cercana a los movimientos europeos, ¿no? Una escritura más internacional, entre comillas. El escritor argentino y la tradición. Claro. En definitiva, el gran problema con el que nos encontramos con esta dicotomía o con esta polémica entre Boedo y Florida es el problema de la tradición de la literatura argentina y el problema del lenguaje. Exacto. En ese sentido, ¿no? Eso lo plantea muy bien Sarlo. Luego, Silvia Zahita, una crítica literaria argentina, va a plantear que en rigor, como bien decías anteriormente, no deberíamos o no es conveniente hablar de Florido, de Boedo y de Florida, sino más bien de Floredo. Claro. Que en todo caso fue una impostación propia de los historiadores de la literatura que buscaban justificar dos caras de una misma moneda. Totalmente de acuerdo, exactamente. De hecho, muchos de ellos, a ver, eran lances caballerescos, en cierto modo, porque muchos de ellos no solo eran amigos, sino que iban de uno a otro. O sea, iban a tomar café a Boedo y de pronto se iban a tomar el vermú a Florida o viceversa, ¿no? Vamos a decirlo. El mismo Roberto Art tenía amigos en un lado y en el otro, como los tenían también, por supuesto, otros grandes, ¿no? Que era inevitable. Ahora, yo creo que predomina, vos lo dijiste muy bien, predomina una estética en Boedo, que es una estética más trabajadora, obrerista, si se quiere, de izquierdas, ¿no? Más comprometida, no me cabe duda, la revista Los Pensadores, la revista Claridad, son revistas de carácter socialista, en la época están más ligados al Partido Socialista, a los movimientos anarquistas y al comunismo, que en el caso del grupo de Florida, que no te olvides, en esa época el grupo de Florida está más ligado al nacionalismo irigoyenista, ¿no? O sea, tanto Borges como Marechal, como Francisco Luis Bernardes y demás, estaban más cercanos al irigoyenismo en ese momento. Es decir, o sea, no es que era una cosa, pero con ciertas diferencias estéticas que bien las resaltó Diego, ¿no? O sea, una ambición más esteticista europeísta en el carácter de los de Florida y un carácter más contenidista, si se me permite, hoy estoy toconista, en torno a los pensadores de Boedo y a los escritores de Boedo. Yo creo que hay algo que marca fundamentalmente, que es la poesía. La diferencia clave se va a dar en la poesía. Bien, yo me anoté los libros de poemas que se publicaron en 5 años. Y cuando uno ve que entre 1922 y 1927 se publicaron esta cantidad de libros por distintos autores, y ahora se los voy a nombrar, uno dice que viva que estaba la poesía. Yo no, ojo, no quiero decir que tuviese público, esa es otra historia, porque la revista Prisma, como decía Borges, la leyeron 2, ¿no? La revista, no sé, la revista Mural la leía cuando pasaba nadie, Inicial, sin lugar a dudas. Pero, estaban dando vuelta una cantidad de poetas publicando una obra que después se convirtió en muchos casos en clásicos. Observen, Oliverio Girondo, 2 libros inmediatamente. 20 poemas para ser leídos en un tranvía, del 22, y Calcomanías, del 25. Los libros que hoy son parte del canon. Borges, Fervor de Buenos Aires, en el 23, y Lunar enfrente, en el 26. 2 libros que también forman parte de la obra completa de Borges. Eduardo González Lanuza, Prismas, en el 24, y Aquelarre, en el 27. Muchísimo menos leído, por supuesto, pero en ese momento muy innovador. A mí hay cosas de González Lanuza que me encantan. Un día haremos algo de él.
Francisco Luis Bernardes, Alcántara, de 1925. Leopoldo Marechal, Días como flechas, de 1925, su primer libro, que es bellísimo, ¿no? O el segundo, para ser más exacto, Los aguiluchos creo que es el primero. Jacobo Fishman, Molino Rojo, de 1926, uno de los grandes libros de poesía, ese sí que es vanguardia, innovador, ¿no? y metafísico. Un día también, otro tema, Jacobo Fishman. Raúl González Turión, tomando ya el gran poeta, para mí el mejor, de Boedo, ¿no? El violín del diablo, de 1927, libro fundamental. Después va a venir La calle del agujero en la media, ¿no? Impresionante. Ricardo Molinari, El imaginero, mi queridísimo Molinari, del 27. Nicolás Olivari, que no anoté la fecha, pero es de esa época, los poemas en torno de las empleadas y demás. Tiene un poema sobre una dactilógrafa, que es terrible, porque son poemas narrativos, ese es el tema. Boedo es más narrativo, en ese sentido. César Tiempo, ¿no? Con los poemas de una, ¿no? Que toma, le hace, le confiere una serie de poemas escritos por él a una mujer que se llama Clara Vetter, que en realidad es un seudónimo, no existe, y que es una prostituta. O sea, la denuncia, ¿no? El poema de denuncia, el poema por otra parte, muy buenos poemas. Sí, fíjense ustedes que estoy hablando de 15 libros de poesía que en 5 años aparecen de distintos autores con una importancia notable. Hoy en día siguen siendo libros releídos, por supuesto en distinto grado, ¿no? No es lo mismo Borges que González Lanuza, pero quiero decir, releídos, republicados, sobre todo de poetas jóvenes, poetas que tienen, por decir una edad, 24 años. Muy notable. A mí yo por supuesto de esos libros leí la mitad, mucho menos también. Me cuesta bastante la poesía de la primera mitad del siglo XX argentina, pero no puedo dejar de pensar en Roberto Arlt. Vuelvo, quizás soy insistente. Digo, vos hablas de poesía, ¿no? Y Roberto Arlt, en el prólogo de Los lanzallamas, va a decir: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. Y viene a colación esto que decías, ¿no? Libro tras otro, de un lado y del otro, ¿no? Boedo y Florida. Sí. Y en definitiva, esto que plantea Silvia Zahita, de por qué hacer una dicotomía tan taxativa entre Boedo y Florida. ¿Por qué no pensar en un Floredo? ¿O por qué no pensar simplemente en un espíritu de la época en la literatura argentina, en el que hay un interés que puede ir por el lado más bien experimental de Florida, de Florida, vanguardista, más cercano a la tradición europeizante o influido por la tradición europea, y un complemento con Boedo y sus manifestaciones o expresiones más directas, sociales, claro, exactamente. Como dice Roberto Arlt. Y de pronto nos encontramos, vuelvo a decir, con un Borges o con un Marechal, o mismo con Roberto Arlt, que van a demostrar o ¿cómo decirlo? No quiero decir expresar porque no es lo que quiero decir, sino que en su literatura más canónica, pienso en el Adán Buenos Aires, donde esto está ahí, bullendo. O sea, la muerte de la vanguardia. Claro. ¿No? De hecho, empieza así, ¿no? El Adán Buenos Aires empieza con el entierro de Adán Buenos Aires. Claro. Que es el último poeta. Claro. Sí. Y pienso también en Borges, ¿no? Pienso, bueno, por supuesto ya un Borges que ha superado estas primeras divisiones de juventud, ya en un libro como Ficciones, o en un libro como El Hacedor, donde puede encontrar la síntesis entre la poesía y la narrativa. Y luego, bueno, por supuesto, la consagración con el Aleph, Ficciones, el informe de Brody, la cuentística más que la poesía, aunque haya empezado más como poeta, ¿no? Evaristo Carriego, claro. Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, todo eso. Pero claro. Para las 6 cuerdas y tal. Y en un Roberto Arlt, que escribe esa trilogía, que es el juguete rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, y me está faltando el Amor Brujo. El Amor Brujo. Pero mismo en el Juguete Rabioso también está expuesto esto, ¿no? De la literatura como función estética, o una literatura más elevada,
¿no? Los caballeros de la medianoche que se meten a robar la biblioteca y les interesa más robarse, no sé, 20 lamparitas de luz y a Silvio le interesa más Baudelaire, Claro. ¿no? Está esta cuestión allí, ¿no? Cómo la literatura siempre se va, digamos, deshaciendo de los Claro. corset o del encorsetamiento que se le quiere dar en la historia de la literatura. Quizás sí, como bien decía Sebastián, en una primera etapa, entre las revistas, entre los manifiestos, los panfletos, había una ebullición de somos más cercanos a una vanguardia, somos más cercanos también a las redes sociales. Había que ubicarse, ¿no? Había que ubicarse, vos mencionaste algo que no es menor, que tiene que ver con los resabios o con cierto ambiente politizado y con cierta idea de nación, ¿no? Que volvemos a lo que hemos dicho en más de un programa, ¿no? Sarmiento Alberdi, unitarios y federales, Buenos Aires y las provincias, exacto. Pero creo que el gran tema, el gran eje, lo plantea Borges muy bien, es decir, ¿cuál es la tradición del escritor argentino? Si es que existe un concepto como escritor argentino. Claro. Porque aquí, bueno, obviamente es un escritor de su época, un escritor de su tiempo, un hombre de su tiempo. Creo que la gran disquisición que podemos establecer entre Boedo y Florida, más allá, como bien decíamos, de las diferencias estéticas y tal, es que ambos grupos, o un grupo de escritores con diversos intereses, están empezando a pensar los fundamentos o empezando a encontrar o a perfilar una posible identidad en la tradición literaria argentina. Estoy animando a esbozar por ahí una imbecilidad muy grande. No. Digo, un Borges, un Marechal, un Roberto Arlt. Lo hablamos el otro día con Sebastián Randre, ¿no? Pensábamos en la novelística argentina, por ejemplo. Es muy difícil encontrar una continuidad después de los 50, de los 60. Bueno, está bien, por supuesto tenemos a Juan José Saer, tenemos, qué sé yo, pero después de un, no sé, de un Mojica Lainez, de un Bioy Casares, de un Marechal, pienso, ¿no? Digo, y todo eso se empieza a perfilar en estos años, en estos primeros años de la literatura argentina. Sí. Incluso yo me centraría porque creo que las diferencias, ¿no? Vos hablabas un poco de la superación y está muy bien, pero las diferencias ya parten hasta, como vos decías, del nombre de la calle y demás, de la ubicación, una calle más aristocrática, una calle más obrera y demás, pero hasta del nombre, ¿no? Fíjense, por ejemplo, proa, inicial, Martín Fierro, bueno, claro, la idea de vanguardia, ¿no? Proa, inicial, ¿no? Abrir un... En cambio, del lado de Florida, una concepción mucho más ideológica, ¿no? Los pensadores, ¿ah? Es decir, ya estamos marcando un concepto de visión del mundo y demás, ¿no? Claridad en este sentido de tener en claro ideológicamente lo que se debe ser. Y los manifiestos, ¿no? Por el lado de Florida, los manifiestos. Es decir, esto es muy típico de la vanguardia, ¿no? Sobre todo el surrealismo que hartó, ¿no? Hartó con los manifiestos, había un manifiesto cada 2 días más o menos, totalmente. Pero que tenía que ver justamente con una concepción europea de la literatura, cosa que en los hombres de Boedo no hay, ¿cierto? O sea, en ellos está como tácitamente dicho. La literatura tiene que ser esto, tiene que ser un arma de combate para la transformación de la sociedad. Igualmente, bueno, no vayan a pensar solamente que hay una literatura, ¿cómo decirlo? Una literatura que es elitista en un sentido y en otra obrerista, bueno. Sí. A ver, la editorial Claridad, que gracias a Dios aún hoy en día existe y demás, que bueno, fue creada por Antonio Zamora, se especializaba en libros muy económicos. Es decir, la idea era que con una moneda de la época, hoy en día es nada, ¿no? Con una moneda de la época, un obrero pudiese o un trabajador pudiese adquirir un libro. Es decir, excelente, esa es la finalidad pedagógica que tenían. De hecho, editaron a cuanto autor ruso había. Tolstoy, ¿no es cierto? Gorky, Dostoyevsky, porque lo ruso tenía esa pintura de lo social, digámoslo. No sé si Dostoyevsky entraría bien
en esa medida, pero era un poco ese prejuicio, ¿no? Y algunos escritores también comprometidos socialmente que tenían que ver también con la educación moral, ¿no? Van der Velde, toda una línea de los socialistas europeos que debían ser leídos por los trabajadores aquí, para tener una conciencia, eso, no me salía la palabra, una conciencia social notable. Y por otra parte, el trabajo más de filigrana de los autores de Florida, ¿no? Libros más ligados a un ámbito. O sea, hay esas diferencias están, libros más trabajados, si se quiere, más sutiles desde el punto de vista de la impresión. No es el libro sencillo con el cual Boedo llegaba a los kioscos, sino el libro más artístico, más trabajado y demás. Pero, tengamos en cuenta que, como pasa siempre, todo se va fusionando. Y estos hombres eran muy jóvenes, con lo cual vivieron mucho. Por ejemplo, por poner por caso, Borges muere en 1986, González Tuñón en 1974, por tomar dos ejemplos. O sea, vivieron mucho más, vivieron 50, 60 años más. Entonces evolucionaron. Evolucionar no significa que hayan traicionado todo, sino que cambiaron. Es decir, vieron otras cosas, ampliaron. Igualmente, a mí me parece que la coherencia ideológica de González Tuñón es mayor en ese sentido. Pero hay discípulos que lograron fusionar las dos cosas. Y hablo de un discípulo de González Tuñón que es Juan Gelman. Juan Gelman toma, excepto la gran tradición comprometida de Raúl González Tuñón, a quien le dedica su primer libro, ¿no es cierto? Que por eso se llama El violín del diablo, piensen justamente en... Violín y otras cuestiones. Claro, violín y otras cuestiones, que es el homenaje de Gelman a González Tuñón, pero no es González Tuñón. Tiene también la tradición, obviamente, de la poesía más elaboradísima del lado de Florida. No digo directamente de Oliverio Girondo, pero sí más elaborada. La poesía de Juan Gelman es una poesía hiper elaborada y a la vez con una enorme conciencia. Pero para eso nos tenemos que ir a los años 60, 70. Es decir, en los años 20 la ruptura era notable. Era notable. Cuando uno lee un poema de Nicolás Olivari, lo que encuentra es una historia de desgracia, ¿no? La obrera que tiene tisis, típico, tiene los dedos deformados de escribir a máquina, él está enamorado de ella, pero a la vez sabe que ella no va a vivir mucho más, y ella muere en la pobreza, en la miseria, en una habitación de pensión, donde gana 4 pesos y muere de frío. La historia de la bohème, ¿sí? Claramente. Porque ese es otro tema. ¿Qué tipo de poesía influyó? Lo dice Ángel Fareta muy claramente en la traducción de La melancolía. Es la poesía simbolista francesa la que sigue invadiendo la poesía popular. En esa misma época, piensen ustedes, entre Florida y Boedo y todo, ¿qué está dominando en las mentes de muchas personas? El tango. Y el tango tiene a Lepera en ese momento. Y está Cadícamo, que son otros grandes poetas también. Con una concepción más simbolista, más, ¿no? Bueno, perdón, me fui de... No, pero bueno, o sea, creo que de algún modo estás avalando o me estás dando también un poco más de letra para plantear esto que decía anteriormente. Yo creo que lo que sucede con la enorme distinción entre Boedo y Florida no se puede resumir, como bien decías, en una literatura elitista y una literatura más popular, claro. o populachera, si se quiere, sino en los fundamentos de lo que luego va a convertirse en la identidad, o sea, la identidad argentina es esa. Claro. No sé si la identidad argentina, la identidad de Buenos Aires es esa. Porque ahí ese es otro tema. Es un problema de Buenos Aires. Es un problema de Buenos Aires, es un problema de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Digo, no creo que en Salta o en... Hemos hablado, en Mendoza, o en Córdoba, claro. O en Entre Ríos, incluso en La Pampa, qué sé yo. Claro. Por ahí más cerca de La Pampa que Entre Ríos. Bueno, no creo que ese sea el problema. Hay otros problemas. Pero de algún modo también es un microclima de algo mayor. Sí, ¿no? sí, la literatura del centro versus la literatura de la periferia. Totalmente. Microclima de Boedo y Florida, ¿no? Sí, si lo tomamos a Van Lalet, Florida es el centro, Boedo es la periferia. Bueno, Buenos Aires es el centro. ¿Qué estaría pasando en esos años en Tucumán? En la literatura, no sé, mendocina, en la literatura, ¿qué diré yo? Cordobesa, ¿no? Claro. Seguramente había otras cuestiones. Pero por supuesto, por ejemplo, pongo un caso. En esa época, Luis Franco, en Catamarca, está empezando a escribir
una poesía notable. Pero lo que pasa es que estaba en Catamarca. Bueno, entonces, lo que hicimos, recién muchos años después se lo conoce. lo que propusimos también en algún momento fue con Liliana Bodoc o con Antonio Di Benedetto. Claro. ¿No? ¿Qué pasa con esa literatura? Que, bueno, mismo Juan José Saer es un escritor de la zona. De la zona, ¿no? Entrerriano. Santafesino, perdón. Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz. En ese mismo momento también. Ese sería un lindo programa también, ¿no? Pensar en la literatura de los márgenes. De los márgenes o de las provincias, ¿no? No para hacer, digamos, patrioterismo barato, sino para pensar esta problemática. Y sobre todo porque, a ver, yo recién veía, ¿no?, la historia de la literatura argentina de Prieto o la historia crítica y social de la literatura argentina de Noé Gitric o la de David Viñas y tal. La de Viñas es muy buena. La de Viñas es muy buena, digo. Entre Irigoyen y la gran problemática que funda la literatura argentina está justamente sostenida en estas dicotomías. Vuelvo a como empezábamos. Civilización y barbarie, Buenos Aires y las provincias. Exactamente. Literatura culta versus literatura más cercana a intereses populares. Exacto. De algún modo, hoy esas discusiones están de alguna manera, no sé si zanjadas o las cuentas están ajustadas, pero si hacemos un balance y si hacemos algún tipo de tamiz, vamos a encontrar que en líneas generales suele pasar exactamente, no exactamente, pero muy parecido, ¿no? Qué sé yo, pienso en un autor tan de moda como Martín Cohan, de quien no hemos hablado nunca. Claro. Martín Cohan es un académico, claro. Es un escritor que nace no como escritor solamente, sino es profesor, catedrático, teórico, doctor en letras, crítico literario y es escritor. Ahora, las últimas 4 novelas de Cohan, si bien responden, esto lo sabe muy bien nuestra querida amiga Mariana Gonzalido, si bien responden a un programa, la temática es absolutamente, está en las antípodas de lo que podría considerarse un académico, ¿no? Claro. Son temas más cercanos a otra cosa. Ahora, la forma, el modo de construir esa novelística es más bien académica, ¿no? Entonces, esto que decías respecto de desde la teoría literaria. Desde la teoría literaria, ¿no? Claro. Sí, bueno, ese es otro problema, ¿no? O sea, el escritor puro va a estudiar. Y de pronto un Cristian Acevedo escribe La Ley Primera, claro, que es una literatura absolutamente outsider, totalmente fuera de los parámetros del centro, sí, pero con una técnica narrativa que supera cualquier tratado de teoría literaria. Sí. Pienso en Leandro Oyola, por ejemplo, en Kryptonita, que hace algo muy parecido, con una narración sublime, y en tantos otros, ¿no?, que están pensando, o no, por ahí ni siquiera lo están pensando, es mejor así, ¿no?, en un programa de identificar las bases y los fundamentos de la literatura argentina. Digo, ¿qué hacemos después de Borges en la literatura argentina, ¿no? La pregunta que se hicieron en los 90, ¿no? ¿Qué pasa después cuando se murió Borges en el 86, ¿no? Cortázar muere en el 84. Bueno, Juan José Saer muere en el 2005, que fue de alguna manera como el que continuó. El que parecía el gran reemplazo. ¿Y ahora qué pasó, ¿no? ¿Qué hacemos? Me pregunto, quizás es una pregunta totalmente estéril. Por otra parte, si me permitís, Diego, para no dejarlo solo en el ámbito de la poesía, aunque es lo fuerte, este periodo de los años 20 tiene una enorme riqueza desde el punto de vista de lo narrativo. No solo por Roberto Arlt, ¿no?, que en 1926, al publicar El juguete rabioso, lanza una novela nueva, por decirlo de una manera, sino sobre todo en el relato corto. Estoy pensando en Elías Castelnuovo, estoy pensando en Roberto Mariani, que publica Los cuentos del oficinista, o Cuentos de la oficina, perdón. Estoy pensando en alguien que no pertenece a la vanguardia y que viene más del humorismo, pero que va a ser una novela exquisita, como Arturo Cancela, con historia funambulesca del profesor Landormí, o ciertos autores como después el Vizconde de Lascano-Tegui, ¿no?, que van a publicar un tipo de literatura en los márgenes, a la vez rupturista, pero en el caso de Boedo, con esa concepción pedagógica, si se me permite, ¿no?, que debe tener toda la literatura de carácter ideológico, muy claramente. Y en el caso, estoy pensando en ese mismo momento, en los años 20, un Eduardo Mallea que publica Cuentos para una inglesa desesperada,
que es también el relato corto. Todo esto forma parte de, creo que de la literatura básica, ¿no? de los años 20, que bueno, en algún momento cuando estudiábamos literatura nos daban a leer todas esas cosas y leímos todo ese mundo aparte. Yo hace muchos años que no retomo a muchos de ellos en la narrativa, pero mi impresión es que buscaban una renovación, o bien desde el punto de vista ideológico, o bien desde el punto de vista estético. Renovación estética que tenía que ver con la vanguardia y renovación ideológica que tenía que ver con la literatura antiburguesa. Porque piensen ustedes que, ¿qué novela de 1900 a 1925 Argentina recuerdan o se destaca? Es difícil. Poesía sí, está Lugones, por supuesto está Enrique Banch, ¿no? Hay grandes poetas en ese momento. Pero narrativa, ¿qué novela? Va a tener que venir el gran Roberto Arlt a hacer algo diferente, pero va a haber una cantidad de narradores previos. Yo me atrevo a decir que Mariani tiene mucha influencia, en cierto modo, y que la tiene Elías Castelnuovo, ¿no? Y que la tiene, en buena medida, la variante juguetona, ¿no? Si se quiere, de Arturo Cancela incluso la variante más esteticista de Eduardo Mallea, ¿no? Que está iniciándose. Puede ser un escritor recontra consagrado y hoy en día recontra olvidado, pero en ese momento recontra desconocido, jovencísimo, que publica un primer libro de cuentos. Es decir, hay narrativa y hay poesía, y la poesía, pero lo que va a quedar, creo yo, es la poesía. La poesía de los años 20, aunque más no sea para enfrentarla, para confrontarla, va a quedar. De hecho, bueno, no hace falta más que decirlo, que la poesía de Francisco Luis Bernardes, o de Leopoldo Marechal, o de Borges, o de Raúl González Tuñón, siguen estando, ¿no? Son parte del canon. Son parte del canon y son parte, como bien decís, de una tradición que empieza a tomar otra forma, ¿no? Totalmente. Pero bueno, me parece que por hoy es suficiente. Hemos hecho es una introducción que viene a sumarse, como decíamos al principio, a este ciclo de programas dedicados a establecer algunos puntos teóricos, si quieres, clases teóricas sobre grandes temas de la literatura, no sobre Hay mucho Argentina, escrito sobre el tema. Universal. Bueno, por empezar, las historias de la literatura, ¿no? La de Tanto Prieto, la de... Breve historia de la literatura argentina, ¿será? Sí. De Martín Prieto, la historia de David Viñas, que a mí me parece la mejor. Y después, bueno, en otros parámetros, la de Gitrig, que son no sé cuántos historia tomos, crítica, son, bueno, el tomo 5 me parece que es Rupturas, está dedicado a las vanguardias. Hay un libro que yo cité, apunté, perdone por el exabrupto del bostezo, Ajuste de cuentas, Boedo y Florida entre la vanguardia y el mercado, de Gabriela García Cedro, que es un texto dedicado por ahí también a esta disquisición. Vanguardias y criollismo, un artículo de Beatriz Arlo, La aventura de Martín Fierro, que también abordan esta temática, y pueden consultar muchísimo material. Bueno, con respecto al criollismo es otro tema, también, ¿no? Otro tema. Ese es otro tema que Prieto trabajó muchísimo. Ahí está. Claro. Pero bueno, el libro esto sobre el a mera guisa de introducción. Vamos a dar por terminada la clase de hoy, Sebastián. Totalmente. Un placer. ¿Tomaron apuntes? Recuerden que está abierta todavía la inscripción para el Congreso. Sexto Congreso de Literatura. Tienen abajo la información, tienen abajo el enlace para consultar la página, adeonline.com, y también todos los medios por los cuales pueden contribuir amablemente con el sostenimiento de este canal, que bueno, está hecho a pulmón todavía. Veremos si más adelante lo hacemos con algún tipo de respirador artificial. No, pero estamos muy contentos con que estén ahí, con el crecimiento. Bueno, y de a poquito vamos a recuperar el ritmo de todas las semanas, 2 programas. Así que gracias, Sebastián, como siempre, por estar ahí. Un placer. Gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Que tengan muy buena semana. Adiós. Gracias.